Hola, buenos días, bienvenidos a Crisol. Hoy vamos a hablar de las vocales en español y de su pronunciación. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Aunque al principio puede parecer fácil, porque en español solo tenemos 5 vocales, la A, la E, la I, la O y la U, en verdad este tema es bastante complejo para muchos hablantes de español como lengua extranjera, y no solo para los principiantes. En español solo tenemos 5 vocales y se pronuncian siempre de la misma manera, independientemente de dónde se encuentren. Esto es muy diferente a otros idiomas que tienen muchas, pero que muchas más vocales y que además cambian su pronunciación dependiendo de dónde se encuentren. Vamos a ver algunos ejemplos de estas letras. Con la A tenemos palabras como casa, amiga, tango, papá. Con la E tenemos palabras como verano, arte, pelo, tele. Con la I tenemos palabras como isla, clima, vida, tipi. Con la O tenemos palabras como montaña, sol, costa, otoño. Y con la U tenemos palabras como sur, música, iglú, tutú. Como os decía, lo más importante en español es que estas vocales no varían dependiendo de su localización en la palabra. Y esto es muy distinto, en especial, por ejemplo, del inglés americano. En general, el inglés americano no termina con una vocal, sino con un diptongo. Es decir, en lugar de decir chico, los americanos, o estadounidenses, mejor dicho, tienen tendencia a decir chico. Es algo que se imita mucho cuando intentamos copiar cómo hablan los estadounidenses. Decimos, por ejemplo, americano o escucho. También hay que tener cuidado con la letra E. Al final de la palabra, la letra E se pronuncia. Esto es diferente al francés. Por ejemplo, decimos amable, triste, estudiante, comparte, Chile. Otra de las diferencias con otros idiomas es que las vocales en español siempre se pronuncian a través de las cuerdas vocales y nunca por la nariz. Por ejemplo, en portugués o en francés existen las vocales nasales, an, on. En español esto no existe, van a ser siempre las 5 vocales básicas que hemos visto al comienzo del vídeo. A, E, I, O, U. Podemos practicar para ello recitando algunos trabalenguas como este. Tintín compra un pan en la tienda y va cantando sin ton ni son. Compra un sándwich con jamón, piensa, pero no. Tiene que cantar su canción. En español siempre se pronuncian las 2 vocales. Esto es diferente a otros idiomas como el francés o el inglés, por ejemplo, en las que a veces 2 vocales juntas crean una vocal nueva. Veamos estos ejemplos. Autobús. Podéis escuchar que pronunciamos las 2 vocales, la A y la U. Autobús. O aeropuerto.
aeropuerto. Como podéis ver, se pronuncian cada una de estas vocales y por eso es importante practicar a abrir nuestras vocales. Cuando dos vocales están juntas, pueden formar un diptongo, es decir, estar unidas en la misma sílaba, o pueden estar separadas en dos. En este caso, muchas veces en español utilizamos una tilde para separar las dos. Veamos algunos ejemplos. Dentro de los diptongos, es decir, de las palabras que tienen una sola sílaba con las dos letras, tenemos guardia, gimnasio, agencia, medio, farmacia. Guardia, gimnasio, agencia, medio, farmacia. En las sílabas que van separadas tenemos alegría, navío, bahía, frío, quería. Esto es muy diferente también con el portugués. Veamos algunos ejemplos. Academia. Academia. Alergia. Alergia. Democracia. Democracia. Magia. Magia. Al principio puede costaros un poco distinguir estas dos formas, pero es algo muy importante si queremos pronunciar el español correctamente. La mejor forma es simplemente escoger algunas grabaciones de frases cotidianas e intentar repetirlas nosotros mismos mientras nos grabamos. Es importante grabarse porque muchas veces cuando pronunciamos para nosotros mismos pensamos que lo decimos todo muy bien, pero cuando nos escuchamos vemos que realmente no es así. Entonces, escuchando nuestros propios audios, podremos ver dónde tenemos que mejorar y seguir practicando con esas letras que nos cuestan un poco más. Si queréis practicar con ello, os dejo aquí un pequeño texto para que podáis tener un ejemplo del tipo de texto al que me refiero. Por la mañana, me despierto pronto. Tomo un café con leche. Tomo un café con leche. Y veo la tele un rato. Después voy a la oficina. Me gusta mucho mi trabajo. Mis compañeros son muy simpáticos y amables. Como veis, el contenido del texto puede ser muy fácil y muy cotidiano, pero lo que importa es centrarse particularmente en la pronunciación, en este caso, de las vocales. Lo bueno es que este mismo texto lo podéis utilizar también para practicar todos los otros sonidos del español, por ejemplo, la R o la J. Otra de las formas de practicar la pronunciación en español es fijarnos en cómo se dicen los nombres de las personas y de los lugares. Si escuchamos bien, veremos que no siempre se pronuncian como en inglés. Por ejemplo, Laura, Gonzalo, Pedro, Paco, Luis. O si hablamos de lugares, podemos decir Honduras, Buenos Aires, Quito, Cuba, Ecuador. ¿Os fijáis que no siempre la pronunciación es la misma que en inglés o en nuestro idioma materno? Por eso, escuchar bien es también la primera parte de pronunciar bien. Si tenéis dudas sobre cómo se pronuncia una palabra, tenéis varias opciones.
Existe un diccionario, Forbo, que es maravilloso. En él, varios hablantes de diferentes idiomas han grabado sus voces diciendo palabras y frases habituales. Así que podéis escuchar una palabra pronunciada en muchos diferentes acentos. También tenéis diccionarios como Word Reference, por ejemplo, os dejo el link aquí abajo, en los que podéis buscar cada una de las palabras y escuchar a unos hablantes pronunciarlas. Esta es la mejor manera de aseguraros que pronunciáis bien cada palabra. ¿Qué tal? ¿Pensáis que ya lo domináis todo? Vamos a hacer un pequeño test. Os voy a poner unas palabras en pantalla y me vais a decir cómo se pronuncian. Después compararemos con la pronunciación oficial y veremos si habéis acertado. Vamos con las palabras. Wifi. Sí, en España lo pronunciamos wifi. Aunque es verdad, en algunos países de Latinoamérica se pronuncia Wi-Fi. Aficionado. Aficionado. Idea. Idea. Guacamole. Guacamole. Rodeo. Rodeo. Crisis. Crisis. Club. Club. Serie. Serie. Como veis, muchas veces nos engaña nuestra propia lengua materna. Así que, como os he dicho, siempre a escuchar mucho y a repetir más. Un saludo, nos vemos.